En el mes octavo, en el año segundo de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías, profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Solo en ese primer versículo ya hay tanto mensaje. Ahora tú me puedes decir, pero ¿cuál es? Deja en el versículo 1, por favor. Deja en el primer versículo. ¿Qué mensaje podemos aprender de él? Mira, en el mes octavo, en el año segundo de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías, el profeta. Ahora, ustedes saben qué significa Zacarías en hebreo, porque vuelvo a repetir, todos estos hombres del Antiguo Testamento hablaban hebreo, sus nombres eran nombres hebreos. ¿Qué significa Zacarías en hebreo? El Señor se acuerda, el Señor se acuerda. Eso es lo que significa. Si le pones a tu hijo Zacarías, le estás colocando de nombre, el Señor se acuerda. El Señor no olvida, el Señor siempre tiene presente, el Señor se acuerda. Fue la palabra de Jehová a Zacarías, profeta, hijo de Berequías. ¿Qué quiere decir Berequías en hebreo? El Señor siempre bendice. El Señor siempre bendice. Y dice el texto, fue palabra de Jehová a Zacarías, profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido. ¿Y qué quiere decir Ido en hebreo? El tiempo se cumplirá. El tiempo se cumplirá. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Recuérdense que Zacarías está escribiendo para el pueblo de Israel en un momento en que todavía sienten el yugo de la esclavitud del enemigo. El pueblo de Israel había sido perseguido, había sido humillado, había sido esparcido. Muchos habían sido llevados a Babilonia. Ahora algunos habían regresado, no podían reconstruir el templo, estaban viviendo un momento difícil, una experiencia dolorosa. Y cuando las tormentas llegan a nuestra vida, generalmente pensamos que no hay salida, no hay solución. Generalmente pensamos que lo que nos está pasando es la consecuencia de lo que hemos hecho. El otro día yo estaba en Brasilia temprano manejando mi carro y un hombre chocó contra un poste y el hijito se golpeó, estaba sangrando y llegaron los bomberos para recoger al niño, pero el hombre pateaba el poste, se golpeaba, se daba un cabezazo contra y decía, yo soy el culpable, mi hijo no tiene la culpa. Señor, yo tengo la culpa, mis pecados. Es que el ser humano es así. El ser humano, cuando algo de malo le pasa, piensa, no, yo soy el culpable, Dios me está castigando. Pero Dios no trabaja de esa manera. El problema es que nosotros a veces tenemos ideas falsas de Dios. Dios no trabaja de esa manera. Pero el pueblo de Israel, pues, ahora en la esclavitud, en el exilio, pensaba, todo es castigo de nuestra... Y realmente, pues de alguna manera, la conducta de ellos los llevó. Se habían olvidado de Dios. Cuando te olvidas de Dios, cuando te separas de Dios. Yo siempre digo así, tienes que estar agarrado de Dios aunque estés sangrando, aunque estés herido, aunque hayas fracasado, aunque estés derrotado, agárrate de Dios, no te sueltes. El diablo te puede hacer lo que tú quieras, te puede tirar al suelo, puedes caer, pero no sueltes. Haz como la mujer, aquella mujer que estaba con flujo de sangre. No era digna, no merecía en aquel tiempo una mujer que estaba con flujo de sangre, no podía siquiera asomarse al templo, mucho más ahora acercarse al Señor Jesucristo. Pero esa mujer dijo, voy a tocar su vestido. Y la gente la botaba. No, sal de aquí, quédate. Pero ella, no, yo tengo que tocar. Ese es el asunto. Está bien, fracasaste, perdiste, caíste, pecaste.
Eres un pobre ser humano que está peregrinando en el desierto de esta vida. Pero por más que te suceda lo que te suceda, no largues la iglesia, no largues a Jesucristo, no te vayas, no abandones todo. Aunque estés mal, agárrate del Señor Jesucristo. Pero el pueblo de Israel pues se sentía culpado, se sentía mal. Ahora mira cómo es maravilloso Dios. Le levanta al profeta Zacarías. Y solo el nombre del profeta Zacarías ya era un mensaje. Y en ese primer versículo que Zacarías escribe, ya hay un mensaje completo. ¿Cuál es el mensaje? Zacarías, el Señor se acuerda. Berequías, el Señor se acuerda que ha prometido bendecir a su pueblo. Ido en el momento exacto. Miren el mensaje poderoso en 3 nombres aparentemente simples. Yo te digo en el nombre de Jesús esta noche una cosa. El Señor se acuerda de las promesas de bendición que te ha dado en su palabra. Pero va a llegar el momento exacto para el cumplimiento de esas promesas. Hay muchos padres que me procuran con una preocupación. Mi hijo está fuera de la iglesia. Mi hijo no quiere saber nada de la iglesia. Mi hijo ha abandonado la fe. El otro día un padre me dice: pastor, usted hizo la presentación de mi niño cuando era pequeñito. Usted lo dedicó. Ese muchacho que usted dedicó, la semana pasada fue preso en la carretera en alta velocidad por la policía. Y llevaba en su maletera 20 kilos de cocaína. Y ojalá que mi hijo se hubiera entregado. Al verse preso, mató a un policía. Y ahí cayeron los otros policías. Literalmente casi lo mataron a golpes. Ahora está preso. Y si sale, va a pasar preso el resto de su vida. Y el hombre llorando me decía: pastor, mi hijo tiene 19 años. Que me lleven preso a mí, pero por favor no a mi hijo. Y entonces él decía: ¿qué hice, pastor, de malo? Yo les enseñé, yo lo instruí, yo de pequeñito le contaba historias, le compraba CDs con música cristiana, se dormía escuchando eso. ¿Dónde fallé? ¿Por qué hoy día está lejos de la iglesia? ¿Por qué no quiere saber nada de Dios? Y muchos padres me preguntan eso: ¿qué hago con mi hijo? Hay 3 promesas en la Biblia que me gustan, y esta es promesa para padres. La primera es: instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se olvidará. Segunda promesa: echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo encontrarás. Tercera promesa: mi palabra no volverá a mí vacía. Ahora yo te digo esta noche, Zacarías, ¿qué te estoy diciendo? Cuando te digo Zacarías, ¿qué te estoy diciendo? El Señor se acuerda de lo que te ha prometido. ¿Y qué te ha prometido? Berequías, que te va a bendecir. Que tu hijo se va a acordar de lo que ha sido plantado en su corazón. Que tu hijo va a regresar. ¿Y cuándo, pastor? Ido. ¿Y qué quiere decir ido? En el tiempo exacto. El problema es que nosotros no sabemos respetar el tiempo de Dios. Nosotros somos apresurados. Nosotros tenemos un sueño y queremos que se cumpla el sueño en el tiempo que queremos que se cumpla. Pero Dios tiene sus planes. Dios tiene sus planes. Y el plan del hombre no es el plan de Dios. Y Dios tiene su tiempo. ¿Pero por qué? Calma, espera.
Ten paciencia, en su momento oportuno Dios te va a responder. Jacob tenía un sueño, casarse con Raquel, una mujer bonita. Pero cuando amaneció, se dio cuenta que no estaba casado con Raquel. Estaba casado con Lea. Y parece que Raquel era bonita y Lea era fea. No estaba casada con el sueño, estaba casado con la fea, con la realidad. Y tuvo que cargar su realidad 7 años para que el sueño se realizase. El problema nuestro es que no queremos vivir la realidad, queremos ya ir al sueño. Yo sueño con viajar a Japón, pero vive primero tu realidad, lava platos, lava baños. Es tu realidad fea, horrible, pero entonces tú quieres saltar al sueño, no quieres la realidad. Pero Dios tiene su tiempo y antes de darte el sueño, Dios te educa y el proceso de educación lleva tiempo. 7 años tal vez. Ahora vamos al versículo 2 y 3 para que ustedes vean lo que estamos todos haciendo introducción para llegar al centro del mensaje de esta noche, la túnica. Entonces, ¿qué es lo que el mensaje que Zacarías escribe al pueblo? Enojóse Jehová con ira contra vuestros padres. Interesante que ese enojarse no es el enojarse nuestro. En realidad, en el original hebreo se leería, se entristeció, se resintió, se dolió. No es enojar, porque nosotros pues entendemos el enojo y se lo atribuimos a Dios proyectando nuestro enojo. Nuestro enojo no es el enojo de Dios. ¿Cómo es nuestro enojo? El hijito está corriendo ahí en la sala y tú estás trabajando. Hijito, para. Y él sigue corriendo y tú trabajas. Hijito, por favor, para. Y él sigue corriendo. Hijo, ya te dije que pares. Y él sigue corriendo, hace caer un vaso, un florero de vidrio. ¿Y ahí qué pasa? Sacas la correa y pa. Ese es el enojo humano. Pero tú puedes imaginar y creer que Dios es así. Dios es Dios. Este enojo es humano, es pecaminoso. Entonces, cuando la Biblia dice enojo, en el hebreo, en realidad es el sentido, el problema es el vocabulario, pues enojo. Es de dolor, de un dolor que te consume el corazón. Y eso es lo que el profeta está diciendo. Dios se quedó triste. Se quedó triste por lo que hicieron vuestros padres. Está triste, está dolorido, pero sigue pasando. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué curiosidad notas en este texto? 3 veces se menciona la palabra Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Para enfatizar una cosa, un deseo divino. ¿Cuál es el deseo divino? ¿Qué es lo que Dios quiere? Vuélvete a mí, regresa. ¿Y por qué regresa? Porque te has ido, porque estás lejos. ¿Y por qué te quiere traer de nuevo? Porque cuando estás lejos, Él no sufre porque te has ido. Él sufre porque tú sufres cuando estás lejos de Él. Porque el ser humano solo puede ser realizado y feliz cuando está en Jesús. Cuando te separas de Él, sufres. Pero pastor, cuando estoy en Cristo también sufro. Porque ahí viene el asunto. A los que están en Cristo les da cáncer.
¿Sí o no? Claro que sí. ¿Los que están en Cristo pierden el empleo? Claro que sí. Los que están en Cristo también mueren. ¿Te acuerdas que cuando Lázaro murió, las hermanas fueron mandando un mensajero a Jesús y le dijeron: Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo? Lázaro amaba a Jesús y sin embargo se enfermó. Jesús amaba a Lázaro y sin embargo se enfermó, y no solo se enfermó, sino que murió. Entonces, por favor, cuando te van mal las cosas, cuando pierdes el empleo, cuando te da cáncer, cuando tu hijo fallece, no digas: Dios no me ama. Porque a los que Dios ama también sufren, porque todos estamos caminando en el desierto de esta vida. Y en el desierto de esta vida falta a veces pan, falta agua, falta ropa, falta zapato. Estamos en el desierto de esta vida. Y otra cosa, vamos envejeciendo en el desierto de esta vida. Entonces en Cristo también puedes sufrir. Pero hay una diferencia. Cuando sufres lejos de Dios es una cosa. Cuando sufres en Jesucristo es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? La esperanza. El que está lejos de Dios sufre y no sabe qué hacer, enloquece, se desespera, agarra un revólver, se da un tiro. Y el que está en Jesús también puede sufrir, porque estamos en este mundo. Solo cuando Cristo venga se acabará el sufrimiento. Pero cuando estamos en Cristo hay esperanza y sabemos que este dolor va a pasar. Esta tristeza va a llegar al fin. Mi matrimonio se deshizo, pero Dios va a corregir las cosas de una manera que yo no veo. Mi hijo murió, estoy sufriendo, pero este dolor va a pasar. He perdido el empleo, yo sé, pero tal vez Dios tiene para mí un empleo mejor. Esa esperanza solo la puede tener quien está en Cristo. Entonces, ¿por qué Dios te llama a Él? ¿Para que no sufras? No. Te llama para que no te desesperes. Porque lejos de Él, el sufrimiento te consume, te acaba, te destruye por completo. Por eso, en este versículo se repite 3 veces la invitación: volver, 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 ven. Necesitas regresar a Jesús esta noche, necesitas devolverte a Él, necesitas entregarle tu corazón. Algunos necesitan volver, otros nunca han venido a Jesucristo. Tú puedes estar en la iglesia y lejos de Dios. Vuelvo a repetir: ve a Jesús, agárrate de Jesús, aunque estés herido, aunque estés sangrando, agárrate de Jesús. Ahora, con esta introducción de Zacarías, vamos al texto que es el centro del mensaje de esta noche. Y eso está ya en el capítulo 3, a partir del versículo 1. Voy a leer ahora sí toda la historia. Dice así: y mostróme a Josué. Zacarías está relatando, contando lo que pasó. Y dice que el Señor en la visión le mostró a Josué. Solo que este Josué no es el Josué que llevó a Israel a la conquista de la tierra prometida. No es ese Josué. Este es Josué el sacerdote, otro. Era un sumo sacerdote en los tiempos de Zacarías. Dice: y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satán estaba a su mano derecha para serle adversario. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este, refiriéndose al sacerdote Josué, tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo:
mira que he hecho pasar tu pecado de ti y te he hecho vestir de ropas de gala. Vuelve al versículo 1. Ahora vamos a entender el mensaje bonito. En primer lugar, Dios es real. Jesucristo es real. Los discípulos, Pedro, Mateo, Juan, ellos tuvieron un privilegio que nosotros no tenemos. ¿Cuál fue el privilegio? Ellos anduvieron con Jesús, pero anduvieron físicamente con Él. Ellos lo vieron con sus ojos, ellos lo tocaron con sus manos. Recuérdate que Juan recostó la cabeza en el corazón de Jesucristo. ¿Ya pensaste tú si tuvieras tú la oportunidad de recostar la cabeza en el corazón de Jesucristo? Pues Juan tuvo. Los discípulos tuvieron una experiencia que nadie tuvo en la historia. Porque los hombres del Antiguo Testamento, como Enoc, dice la Biblia, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Enoc caminó con Dios. Pero ¿cómo caminó si no podía verlo? Si no podía tocarlo? Si no podía oírlo? Pero caminó con Dios. ¿Cómo? Por la fe. A través de la oración, de recibir la palabra en su corazón y de testificar del amor de Dios. Él caminó. Los discípulos caminaron cuerpo a cuerpo. Pero nosotros hoy ya no podemos caminar con Jesús cuerpo a cuerpo. Pero podemos caminar con Jesús como caminaron los del Antiguo Testamento, por la fe. Es decir, cuando tú todos los días conversas con Dios a través de la oración, cuando tú todos los días recibes la palabra de Dios en tu corazón, y cuando tú buscas a una persona para traerla a Jesucristo, estás caminando con Jesús. Entonces Jesús es real. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo toques, Él puede ser real en tu experiencia, en tu vida. Pero así como hay un Dios real, un Jesucristo real, un Espíritu Santo real, hay un Satanás real también. Porque hay mucha gente que piensa que Satanás es una mala influencia, que Satanás es una historia, una fábula, una leyenda, una fuerza mala. Pero la Biblia explica categóricamente que Satanás existe, es real. La Biblia enseña que fue un ángel precioso, pero que se desvió, escogió su camino y se volvió un ángel malo que está dispuesto a destruir la vida de las personas. Ahora, aquí en esta escena, mira, mostróme a Josué, el gran sacerdote. Ese gran sacerdote, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas que él entraba una vez por año al lugar santísimo? Él entraba, pero entraba representando a todo el pueblo. Por eso, mientras en el día de la expiación, mientras el sacerdote entraba al santuario, todo el pueblo estaba arrodillado en el patio llorando. Porque al entrar el sacerdote estaba entrando yo, pero en la persona del sacerdote. Tú, todos en la persona del sacerdote. Aquí ahora tú ves a Josué, pero no es Josué. Josué está representando a toda la iglesia de Dios de todos los tiempos. Josué aquí está en representación del ser humano. Aquí Josué te representa. Josué eres tú. Josué soy yo. ¿Y cómo está Josué? El sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás a su mano derecha para hacerle adversario. Pero si tú vas al original hebreo, vas a ver que dice, inclusive otras versiones dice, y Satanás estaba ahí para acusarle, echarle en cara lo que había hecho. Ahora viene la fuerza, viene la astucia de Satanás. Miren, Satanás hace todo lo que puede para hacerte caer. De una manera, de otra manera, cada uno de nosotros
tiene un talón de Aquiles, un lado débil. Para unos es el dinero, el chisme, el orgullo, el egoísmo, la deshonestidad. Todos tenemos nuestras flaquezas porque cargamos la naturaleza pecaminosa. Satanás aprovecha eso y hace todo lo que pueda para que caigas. Una vez que caíste, él es el primero en venir. Mira, él te llevó, él te hizo caer, pero una vez que caíste, él es el primero en venir y decirte: has perdido, has pecado, has caído, ya no hay perdón para ti, vete de la iglesia. ¿Qué haces en la iglesia? Ya no hay salvación para ti, has caído muy hondo. Pero miren la astucia, él es el que te hace caer y después él es el que te hace desesperar. Y en esta visión, Zacarías vio al sacerdote, estaba delante del ángel, pero Satanás estaba a la mano derecha, acusándolo. Ese ángel, no tengo tiempo para explicar la raíz hebrea de la palabra ángel, pero en el estudio nos damos cuenta que ese ángel no era cualquier ángel, no era el ángel Gabriel. Ese ángel era el propio Señor Jesucristo. Entonces ahí está Jesucristo y aquí está Satanás a la mano derecha y tú en el suelo. Pecado, has caído, has pecado. Tu conciencia te está destruyendo y para remate el diablo. No solo acusándote a ti, diciendo estás perdido, no vales para nada, eres un hipócrita, un mentiroso, sino que diciéndole a Jesús: ¿por qué estás sufriendo por este? ¿Por qué quieres salvarlo? ¿Por qué tienes paciencia con este? Este es un miserable, este no merece perdón. Hay dos cosas que tienes que aprender. Cuando el diablo te habla a ti acerca de Dios, te miente, porque te hace pensar que Dios es un Dios castigador, tirano, abusivo. Pero cuando el diablo le habla a Dios acerca de ti, dice la verdad. Porque todo lo que él dice, realmente hemos hecho. Y porque hemos hecho, merecemos la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Esta es la escena. Jesucristo de un lado, nosotros en el suelo. Y no solo en el suelo, sino vestidos de inmundicia. Mira, pasa el siguiente versículo. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Pasa. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles, sucias, y estaba delante del ángel. Aquí está la situación de este pobre ser humano pecador. Soy yo. Herido, sangrando, he pecado, he caído, he fallado. Estoy vestido de trapo de inmundicia, porque todo lo que yo haga queriendo hacer bien es trapo de inmundicia. Estoy desnudo, semidesnudo, ridículo, perdido, destruido, acabado. Y como si eso fuera poco, el diablo que me llevó para allá, el primero en echarme la cara, en decir que no valgo, que estoy perdido, que estoy acabado. Y Jesucristo del otro lado. Ahora viene Jesucristo. Y le dice al diablo: todo lo que tú dices respecto de él es verdad. ¿Tú crees que yo no sé? Yo sé todo, yo veo todo. Eso que tú estás hablando de él es verdad. Pero hay algo que tú no sabes. Este hombre ha confiado en mí. Y aunque ha caído y ha caído feo, mira lo que voy a hacer. Y Jesús arranca la ropa inmunda del hombre, agarra su blanco manto de justicia y lo viste de ropa real, ropa de rey, ropa de príncipe. Y esta noche yo quiero decirte una cosa, querido. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, no importa cuán hondo hayas caído, merecemos la muerte, todos nosotros merecemos la muerte. Pero si crees en el Señor Jesucristo,
El Señor Jesucristo recoge tus ropas inmundas y te cubre de una ropa real. Y a partir del momento en que te entregas a Jesucristo, ahora vistes vestidura real. O sea, eres un príncipe, una princesa. Y tienes que aprender a vivir como príncipe. El diablo no te puede más acusar. No le puedes decir que no has hecho lo que has hecho, pero estás en las manos de Jesucristo, perdonado, transformado. Por eso nunca tendré palabras para agradecer a Dios por lo que ha hecho por mí. Yo estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima hace muchos años, y un hombre con lentes oscuros en medio de una noche, imagínate, lentes oscuros, una cachucha, una bufanda cubriéndole el rostro, se acercan de mí. Eran los tiempos del presidente Fujimori, de los guerrilleros del Sendero Luminoso que mataban gente. Ese pueblo del Sendero Luminoso fue un pueblo terrible, ¿sabes? Entraban en ciudades, descampados, en los pueblos pequeños. Mataban 200, 300 hombres, mujeres, niños, jóvenes, mujeres embarazadas, ancianos. Mataban a todos. ¿Y para qué hacían eso? Para que cuando llegaran a la siguiente ciudad ya nadie opusiera resistencia. Entonces iban conquistando ciudades para hacer resistencia al ejército. Y una de esas noches viene un hombre y me dice: pastor, yo soy un guerrillero y yo no vine aquí porque yo creo en Dios, porque yo quería entregar mi vida a Jesús, nada. Yo vine aquí porque nosotros estamos en todos los lugares donde hay reuniones públicas. Yo vine aquí a servicio de mi grupo. Pero yo no soy un hombre malo. He matado gente inocente. Gente que se arrodillaba pidiéndome clemencia, yo los he matado. Pero no soy malo. Yo lo hago todo eso. Yo hice todo eso porque sueño con un Perú libre de la opresión, libre de la oligarquía. Nuestra sociedad está corrompida. Hay que acabar con esta sociedad para establecer una sociedad nueva. Y para eso, si es necesario derramar sangre, hay que derramar sangre. Pero anoche, pastor, y este hombre se quebró. Me dice: anoche en la predicación entendí que toda la sangre que tenía que derramarse para crear una nueva sociedad ya fue derramada en la cruz del Calvario. Y llorando este hombre, matador, asesino, me dice: pero ¿qué quiere usted que haga ahora? ¿Qué quiere que haga con mis manos manchadas de sangre? ¿Qué quiere que haga con mis noches de pesadilla en que veo gente inocente pidiéndome que no los mate? ¿Qué quiere que haga con mi culpa?